Bienvenidos a la quinta conferencia del ciclo Espartero y su tiempo, redescubriendo al pacificador, que ya se van a saber el título de memoria, de tanto como lo repito. A pesar de lo que dicen, llevamos más de 2000 años construyendo culturas basadas en la imagen. Esta tarde, el doctor José Domingo Delgado Bedmar nos va a acercar al conjunto de representaciones plásticas que se crearon a partir del hombre y del mito de nuestro protagonista. Le va a presentar esta tarde a él el doctor Alfonso Caballero Clin, al que ustedes conocen por su trabajo en nuestro museo, sus conferencias de arte rupestre y ahora como presidente del Instituto de Estudios Manchegos. Muchísimas gracias por venir una tarde más a acompañarnos en este ciclo y, por favor, apaguen los móviles o siléncienlos. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo conferencia que se va a producir. Como siempre es un placer estar en esta sala del Museo de la Merced. Hace un momento con el conferenciante recordábamos ese año 2005, el año que se inauguró este edificio para museo y todos los avatares y luchas que hubo hasta que ustedes hoy están disfrutando de este maravilloso espacio. Todos los astros coincidieron y de ahí que se pudo llegar a buen puerto. Ayer por la mañana, que estaba uno muy tranquilo trabajando en su casa, delante de su ordenador, organizando cositas, sonó mi móvil y era una voz muy dulce, muy agradable, con lo... ¿Qué pasa? No, nada. Con lo que fue imposible negarme. ¿Vas a estar mañana por la tarde? Pues sí. ¿Vas a? Pues sí. ¿Te importa? Pues vale, no. Y aquí estoy. Me costó. Presentar a un amigo pues es muy fácil, pero presentar a un amigo de muchos años, desde el año 80 y tantos que nos conocemos. No echen cuentas. No. Cuesta en tanto en cuanto no sabe uno qué parte o qué parcela de su actividad debe de resaltar más. Acto seguido le llamé, le dije, ¿te importa que yo te voy a...? Pues sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no han encontrado otro, pues te toca. Y digo, pues mándame algo, por lo menos para saber 4 cosillas, porque no me acordaba de esas cosillas. Y la primera parte de mi presentación van a ser las cosas que me mandó José Domingo, la parte más oficial de mi corta intervención. José Domingo, no digo la fecha de nacimiento, simplemente que nació en Puerto Llano, es 12 años más joven que yo, como no sabéis de la edad que yo tengo, pues os quedáis igual. Y su formación pues, surge en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licencia en Geografía e Historia. Posteriormente fue becario del Plan Nacional de Formación del Personal Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia durante 4 años en el Departamento de Arte Moderno de la Facultad de Geografía e Historia. Y por último, en esa primera fase de formación, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Como experiencia profesional, y es donde ahí conocí a José Domingo, es como director del Museo de Puerto Llano. Yo estaba director de este museo y me enteré de que se había creado el Museo Municipal, se llamaba en aquella época, y que había sacado la plaza José Domingo Delgado. Creo que algo ya sabía de su existencia, aunque creo que no nos conocíamos. Y de lo que sí me acuerdo es que quedamos en la puerta del museo y ahí había un jovencito con traje, siempre encantado, oscuro, y ahí es donde empezamos, lo recuerdo, y ahí es donde empezamos pues, una trayectoria muy parecida en cuanto a aspectos profesionales. Él mucho más dedicado al mundo de la historia del arte y yo, como todos ustedes saben, inclinándome más al mundo del arte rupestre. Posteriormente nos lo quitaron y se lo llevaron a Toledo. Y allí fue director del Centro de Restauración de Castilla-La Mancha desde el 97 al 2003. Piensen que en aquella época
todavía la comunidad en aspectos de patrimonio cultural estaba, por ser un poco blando, estaba bastante coja. Teníamos todavía muchas carencias en muchísimos aspectos. De ahí que temas como la restauración siempre recurríamos a Madrid, al IPC. De ahí que nuestro anhelo era intentar copiar, en el buen sentido de la palabra, esa infraestructura, ese equipamiento y adaptarlo a nuestras necesidades en Castilla-La Mancha y más concretamente en la ciudad de Toledo. De ahí que, utilizando presupuestos ajenos a cultura, pero que enseguida los asumimos como nuestros, como fueron las escuelas taller y los talleres de empleo, sobre todo las escuelas taller que se habían puesto muy de moda, fuimos capaces de crear toda esa infraestructura. Pues gracias a la figura de José Domingo Delgado, con esa dirección que ocupó durante muchos años, también la parte relacionada con la escuela taller de restauración de bienes muebles patrimoniales y el taller de empleo de encuadernación, pudimos tener unos años de florecimiento en cuanto a la restauración de patrimonio mueble. En un centro que se creó al respecto, con los presupuestos, insisto, de las escuelas taller, pues se creó toda una infraestructura que pudimos estar a la altura en Castilla-La Mancha de otros centros de otras comunidades autónomas para la restauración de nuestro patrimonio cultural mueble, donde tuvieron un gran protagonismo las piezas de los conventos, fundamentalmente también de los conventos de Toledo. Insisto que al igual que el IPC, que el Instituto de Patrimonio Cultural, salvando las distancias, hubo unos momentos en los que floreció muchísimo esa institución con espléndidas exposiciones de piezas prácticamente desconocidas por la sociedad, ya que muchas de esas piezas eran de conventos de clausura y se desconocía su existencia, y que poco a poco fueron dando a conocer, no solamente para salvaguardarlas con la restauración, sino tan importante como esto, para divulgarlas y darlas a conocer en unos pequeños y encantadores folletos y pequeños libros que hacían al respecto. Posteriormente, fue el jefe del área de Patrimonio y Restauración de la Fundación de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha durante el año 2001-2003 y en agosto del 2012. De noviembre de 2002 a marzo del 2012 fue el director del área de cultura de la empresa pública Don Quijote de la Mancha 2005. Su actividad ahí también fue impresionante, organizando todos los eventos, todos los acontecimientos que surgieron a través del gobierno regional, lógicamente, para conmemorar no solamente el año, sino que luego se dilató durante muchos años todo lo relacionado con la segunda parte del Quijote. Y desde diciembre del 2015 hasta la actualidad es el jefe del área de cultura de la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha. Como otras actividades, así lo he definido, fue asesor del consejero de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha durante el año 1993 al 94, director general de Cultura de Castilla-La Mancha durante el 94-95 y de julio a diciembre del 2015 asesor de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. En ese breve currículum que me ha facilitado, dentro de las publicaciones, no cita ninguna, ni yo tampoco, autor de 12 libros y un total de 60 y tantos artículos, ponencias, comunicaciones en congresos. Hasta aquí, como digo, es el currículum oficial de José Domingo. Escueto, conciso, sin concesiones, como a él le gusta. Pero les quiero hablar brevemente del otro José Domingo, del investigador, del conocedor como nadie del patrimonio cultural, mueble e inmueble de Castilla-La Mancha. Todos esos cargos oficiales o administrativos que acabo de enumerar
le han servido a José Domingo para adquirir un conocimiento completo de nuestro patrimonio cultural, y eso, unido a su formación y sensibilidad, le convierte en una de las personas más preparadas en nuestra materia. Estoy seguro que muy pocos de ustedes conocen la trayectoria profesional de José Domingo, y es en ese punto donde quiero incidir. Prácticamente puedo decir, sin ninguna exageración, que detrás de cualquier actividad sobre patrimonio cultural realizada por el Gobierno regional se encuentra la figura de José Domingo. Detrás de conceptos como coordinador general de exposiciones o director del área de cultura, que aparece en los catálogos de las numerosas exposiciones que se han realizado en nuestra comunidad, está siempre nuestro conferenciante, pero siempre en segundo lugar, siempre en la retaguardia, nunca queriendo protagonismo, pero en cambio, en contrapartida, coordinándolo todo, sugiriendo temas, proponiendo nuevas piezas y ampliando campos expositivos. Y como un hecho vale más que 1000 palabras, les voy a enumerar algunas de esas grandes exposiciones que han marcado nuestra vida cultural en esta comunidad y en cuyo catálogo casi siempre aparece el nombre de José Domingo Delgado. Y voy a citar simplemente las exposiciones más emblemáticas que se han hecho en esta comunidad. Hispania Gotorum, San Ildefonso y el Reino Visigodo de Toledo, Museo de Santa Cruz. Don Quijote de la Mancha, La sombra del caballero. Celosías, arte y piedad en los conventos de Castilla-La Mancha durante el siglo del Quijote. Y cómo iba a dejar aparte a nuestras atémporas, nombre que surge en ese año 2016 después de alguna serie de propuestas que al final nos quedamos con el nombre de atémpora, intemporal. La primera de ellas, Atémpora Sigüenza, que tuve el honor de comisariar, Cervantes 1616, 2016 Shakespeare, Atémpora Talavera de la Reina, 6000 años de cerámica en Castilla, 2018-2019. Atémpora Sigüenza, entre el poder y la gloria, 2022. Y Cómo olvidarme de Atémpora Ciudad Real, que todavía está visitable en el museo, 2023, un legado de 350 años. Y por último, la exposición que se celebró en esta sala de exposiciones de este edificio de nuestra pintora Gloria Merino, realizada en febrero-marzo de este año. En todas estas exposiciones, detrás, en la trastienda, casi moviendo la cortina de vez en cuando, aparece la figura de nuestro conferenciante. Con esto ya termino. Pero si ustedes quieren conocer más cosas sobre la persona de José Domingo en sus años mozos, allá por el año 1988, e incluso la de su mujer, María Jesús, no tienen nada más que localizarnos a través de YouTube en el programa de El tiempo es oro, codeándose con Constantino Romero y Jordi Hurtado, a que les suena, en donde demostró un total conocimiento de Velázquez, que le supuso un premio de cerca de 1 millón de pesetas. He querido poner algunas escenas de aquellos programas, pero la censura no me lo ha permitido. Con ustedes, yo cedo la palabra a José Domingo Delgado. Muchas gracias. Les diría que cuando veníamos para acá, porque ahora mismo no vivimos ni en Ciudad Real ni en Puerto Llano, vivimos en Toledo, pero al Billo he pensado de qué manera podía empezar esta conferencia para todos ustedes y he pensado en una expresión muy manchega: ¿qué necesidad habrá? ¿Qué necesidad había de que me convencieran algunos de estar aquí esta noche hablando a todos ustedes de un tema que en principio me es cercano porque durante varios años he estado investigando en la figura de otro espadón, del general Narváez, y su directa relación con la provincia de Ciudad Real? Algún día se publicará todo y se verá lo mucho que hizo Narváez en esta provincia. Y realmente pues, me di cuenta de que es un tema que me gusta, que siempre ha estado ahí, porque les diré que yo empecé a estudiar aquí en el Colegio Universitario de Ciudad Real años antes, no muchos, no hagan cuentas,
de que empezara la Universidad de Castilla-La Mancha. Y después me fui a estudiar a Madrid, lógicamente, porque el colegio universitario dependía de la Complutense. Y allí, una vez que acabé la carrera, con los cursos de doctorado, la tesina y la tesis, pues dije, ¿por qué no? Vamos a estudiar también historia contemporánea. Y fui allí consciente de que, incluso para los licenciados, el siglo XIX todavía sigue siendo un siglo bastante desconocido, a pesar de que es probablemente el curso de nuestra historia más interesante, más variado, que más cosas pasaron de toda nuestra historia. Pero conocemos más de siglos de etapas como la de los Reyes Católicos o de Carlos III, que del siglo XIX con todo lo que pasó. Y ustedes que están aquí esta noche y que, según me dicen, son ya asiduos aquí, son esparterivers o forofos de Espartero, estoy seguro de que hay muchas cosas del siglo XIX que todavía desconocen. Y le voy a citar 4 casos nada más. No sé si han oído ustedes hablar del hambre de Madrid. Silencio. El hambre de Madrid es algo que pasó y fue muy grave entre 1811 y 1812. Hubo un bloqueo de todos los caminos que conducían a Madrid y los suministros a Madrid, y la gente empezó a morir por miles. En apenas 6 meses murieron más de 25.000 personas en Madrid. Y eso es el equivalente a como si ahora muriera 500.000 de personas. De hecho, los carros de las parroquias recogían 2 veces al día todos los cadáveres que quedaban insepultos por las calles, y se llegó a hacer el canibalismo después de haber comido a todas las mascotas. Y es algo que es parte de nuestra historia y prácticamente ha pasado desapercibido para todos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que España también tuvo una guerra de Vietnam? Entre 1858 y 1862, época de Espartero, hubo un cuerpo de ejército de más de 1.500 hombres que fueron a guerrear en Vietnam contra el rey de Vietnam, que había tenido la osadía de matar a 2 obispos misioneros de origen español. Y es poco conocido este hecho, que también fue trascendental. O el caso muy curioso, que es que después de las guerras de emancipación americanas hubo un país independiente que pidió formalmente volver a formar parte del Imperio Español. Y entre 1860 y 1865 volvió a formar parte de España una república como es la República Dominicana. Y en cuarto lugar, por citar así datos aislados, decirles uno que a mí me parece particularmente curioso. Todas las guerras del siglo XIX, que fueron muchísimas, vinieron a suponer en total unas 700.000 muertes violentas, ya digo, en conjunto. Pero es que en el periodo de ese siglo se empezó en España con una población aproximada en 1800 de unos 11,5 millones de habitantes y se acabó en 18,5 millones. Y en ese periodo, más del doble de esos muertos en guerra fueron por 3 enfermedades solo. Una enfermedad fue brutal y hubo 5 grandes pandemias a lo largo de todo el siglo. Y esa enfermedad fue el cólera morbo. Pero no nos podemos olvidar de otra que tuvo también cientos de miles de muertos, como la tuberculosis. Y en tercer lugar, otra como las fiebres tercianas, es decir, el paludismo, es decir, la malaria, que fue endémica durante todo el siglo XIX hasta que ya empezaron las primeras vacunas. En definitiva, más de 1.300.000 españoles murieron durante el siglo, y es algo que prácticamente supone el 10% de toda la población nacional. Algo verdaderamente significativo. Pero como les decía, estamos aquí hablando de Espartero y vamos a hablar del momento de Espartero y de lo que supone la iconografía de Espartero. Y aquí lo tenemos. Don Joaquín Baldomero Fernández Espartero y Álvarez de Toro. Si nos fuéramos ahora a la Plaza del Pilar y preguntásemos por el siglo XIX, la inmensa mayoría de la gente no sabría decirnos prácticamente nada del siglo XIX. Saben mucho a lo mejor del siglo XX, saben que hubo una guerra civil en el siglo XX muy importante, del 36 al 39, pero prácticamente nadie sabe que 100 años antes justo hubo una guerra civil que duró más del doble que la del siglo XX y que al final fue de mucha mayor influencia a lo largo de todo el siglo que la guerra civil del siglo XX. Y si les preguntáramos a esas 100 personas por quién fue
Espartero, muchos dirían que no lo conocen. Un 10% a lo mejor dirían, sí, hombre, es un señor que nació en Granátula de Calatrava, provincia de Ciudad Real, que es un elemento a tener muy en cuenta. Pero en este caso yo estoy seguro de que si el 90% de esas 100 personas dirían lo mismo. Conocemos a Espartero. Todo el mundo conoce a Espartero por lo de siempre. Y es curioso, por una doble circunstancia, esos 16 centímetros por 9 están medidos, realmente han venido a significar la valentía, el arrojo, el valor de una persona, cuando en realidad no son de la persona, son del caballo. No deja de ser significativo. Pero por otro lado, es que Espartero rara vez montó en un caballo macho. Le gustaban las yeguas para montar porque decían que eran mucho más dóciles. Entonces, esta creación de la iconografía popular de Espartero en relación a un elemento como este es un tema que quizá deberíamos repensar y trataremos del tema más adelante y vamos ya con lo serio. Lo serio son estos seis personajes que ustedes, ya que son buenos conocedores, estoy seguro ya, del siglo XIX, prácticamente pueden identificar sin mucha equivocación. Vamos a descubrir quiénes son. La persona más a la izquierda es un general muy famoso, pero que en realidad tuvo una batalla importante y luego ya se oscureció. El general Castaños, madrileño, que fue el primero que derrotó en campo abierto a las tropas de Napoleón en la batalla de Bailén. El segundo, seguramente lo conocen más, el Espadón de Loja, un granadino, don Ramón María de Narváez y Campos, duque de Valencia, que fue el antagonista directo de nuestro personaje. En tercer lugar, un correligionario y a veces enfrentado a nuestro personaje, don Leopoldo O'Donnell, un canario de Tenerife, que bueno, fue también muy protagonista en los años 50 en la política nacional. En cuarto lugar, a ese así lo conocemos todos, don Baldomero Espartero. En quinto lugar, alguien que a veces estuvo a buenas con él y otras muchas enfrentado, don Juan Prim y Prats, un natural de Reus, y que fue el único de los 6 que realmente no murió en su... Bueno, sí murió en su cama porque murió 4 días después de haber sufrido un atentado en la calle del Turco de Madrid. Y en último lugar, que es quizá el menos conocido a nivel visual, el que tiene la calle más importante de Madrid, el general Serrano, que tuvo también un gran protagonismo a lo largo de todo el siglo XIX, llegó a ser incluso regente de España también, estuvo involucrado también en el inicio de la Primera República y al final arropó otra vez a la dinastía Borbón, quizá rememorando que en su juventud había sido amante de la propia reina. En definitiva, un siglo en el que estas 6 personas fueron seguramente las más influyentes, las 5, vamos a quitar a Castaños, fueron seguramente de las más conocidas, fueron los grandes espadones los que transformaron el poder decisivo que tuvieron a la hora de empuñar las armas en las diferentes guerras que hubo durante todo el siglo y que transmutaron ese poder militar al civil para desarrollar pues, muchas cuestiones que ahora veremos. Vamos a continuar explicando un tema que yo creo que es muy importante. He querido poner este título y lamentablemente he coincidido con otros 3 conferenciantes. La palabra mito parece que está asociada a la figura de Espartero, pero yo he querido reflejar bastante bien, creo, en esta ocasión, cómo se pasa de hombre a mito, en qué lugar, en qué momento y por qué, y si esa consideración de mito se mantiene en el tiempo o qué oscilaciones tiene. Y para ello creo que, como siempre, debemos acudir a la RAE, que nos dice que el mito puede ser una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico, una historia ficticia o un personaje literario o artístico. La tercera aceptación es, creo que la que mejor se adecua a lo que nosotros queremos, que es una persona o cosa rodeada
de una extraordinaria admiración y estima. Eso diremos que está clavado con lo que pretendemos dar a conocer hoy. El mito espartero. Sé que ya han hablado de qué manera el carisma, el aura que tenía este hombre se transmuta a todo su entorno, y yo creo que es realmente lo que mejor define lo que queremos decir cuando hablamos de mito. Y en cuarto lugar, la persona cosa también de algún modo se puede utilizar a la que se atribuyen cualidades o excelencias que a veces seguramente no tiene. Pero en segundo lugar tenemos que hablar de la iconografía. ¿Qué es la iconografía? El estudio de las imágenes u otras representaciones plásticas sobre Espartero en este caso, o el conjunto de imágenes u otras representaciones plásticas con una característica común. Todo lo que vamos a ver está relacionado de un modo u otro con Espartero. Y vamos a empezar fundamentalmente diciendo cómo surge esa iconografía. En un punto concreto, el abrazo de Vergara, 31 de agosto de 1839. ¿De qué manera se representa masivamente Espartero? Concretamente en los papeles, ahora veremos de lo que hablo. En tercer lugar, lo más conocido de él, que son los retratos oficiales. En cuarto lugar, tenemos las otras formas de representar a lo que es el mito. En quinto lugar, cuando ya del mito se trasciende a lo que no es propio de una persona, que son las reliquias que puede dejar. Y en sexto lugar, lo que trascendió más allá de la propia muerte de Espartero, que fue mucho. Primer tema, ¿cómo surge el mito de Espartero? Pues fundamentalmente, ya digo, en ese día, 31 de agosto de 1839, por algo muy importante, que es que ese día Espartero y Maroto, el capitán general de los carlistas, se dan un abrazo en la campa de Vergara y teóricamente, digo teóricamente porque luego siguió un año más, acaba la Primera Guerra Carlista. Eran 6 años que fueron durísimos en toda España, fundamentalmente en el norte, pero influyó en toda España. Y ese día todo el mundo tuvo la idea de que acababa un periodo de horror y supieron por primera vez de alguien. Y ese alguien se llamaba Baldomero Espartero, nadie le conocía. Y entonces empezó algo que es propio de siglos posteriores, pero que entonces empezaba. Hay una demanda de saber quién era ese hombre y surge entonces la representación de las imágenes de él. En primer lugar, fundamentalmente, con el momento exacto en el que se dan el abrazo y él insta a sus soldados a que crucen el campo y vayan a abrazar a los soldados carlistas que tenían enfrente. Lo pueden ver abajo. A partir de ese momento no solamente se van a hacer grabados, se van a hacer himnos, poesías, canciones, todo tipo de lo que en nuestros días es el merchandising, pero que en la época era una explosión de demanda, de imagen, y de todo el mundo quería saber quién era la persona que había acabado, a los efectos, ya digo que todavía seguirá con la toma de Morella y con la expulsión de los carlistas a finales ya del año siguiente. Y todo el mundo, ya digo, quería más noticias sobre él. ¿De qué manera se difundía? Pues coincide que en este siglo XIX hay una expansión del tema de la impresión sobre papel, fundamentalmente de grabados, y hay, digo decenas de miles, y a lo mejor me quedo corto, decenas de miles de grabados que van a intentar representar la imagen de Espartero desde todos los puntos de vista. Ahora lo veremos. Y en la difusión va a tener un factor muy importante, la prensa. La prensa conoce un boom extraordinario en el siglo XIX. Se ha calculado que fueron prácticamente 1.500 los periódicos que se editaron a lo largo del siglo XIX, y en un año concreto, en 1850, se editaban solo en Madrid 100 periódicos. Si pensamos los que se editan ahora, nos podemos dar una idea de que en una población que tenía apenas 200.000 habitantes, prácticamente tocaban a un periódico por cada 1.000 habitantes, teniendo en cuenta que solamente sabían leer y escribir un 20% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo quería saber, conocer, ver ese mito espartero, y se llegaba a extremos como el que vemos representado en esta acuarela de Leonardo Alenza,
en la que hay un zapatero remendón, vean la bota colgando en la puerta de su establecimiento, que está leyendo un periódico muy importante de la época, el Eco del Comercio, a todos los que no sabían leer y que querían saber las noticias de la guerra. En el Eco del Comercio es donde fundamentalmente se publicaban los partes de guerra en la guerra carlista. Y esto va a seguir. Al año siguiente ya se conmemora el primer aniversario del abrazo de Vergara y ya se quiere hacer un monumento al abrazo y fundamentalmente poniendo de relieve la importancia de la persona que lo llevó a cabo. Y es tan importante la persona que lo llevó a cabo que empieza el mundo de las reliquias, del que vamos a hablar. La gente supo dónde habían negociado Espartero y Maroto antes de darse el abrazo y se retiraron los muebles de la casa donde lo hicieron y actualmente se conservan recreando la sala, pero los muebles son originales, en el Museo del Ejército de Madrid, de Toledo. Y sigue la importancia de Espartero. Al año siguiente que les decía del abrazo de Vergara, se produce la toma de Morella, que es realmente el inicio del fin de la guerra, que fue en mayo de 1840, y a partir de ahí ya, ahora sí, después de 7 años de una guerra horrorosa, Espartero es comúnmente conocido como el pacificador. No había ningún otro general, y a pesar de que había habido muchos generales, muchos militares importantes, tan importante como Espartero. Y ahí, en esa esquina izquierda, no hay otra persona más que resaltar la importancia de él mandando bombardear. Es tierno ver cómo bombardeaban la Morella de la época bajo las órdenes de Espartero. Pasamos al segundo apartado, Espartero en los papeles. ¿Por qué digo papeles? Porque era el formato más sencillo, el que más difusión podía tener, al que mejor acceso podía tener la inmensa mayoría de la gente, y hay un elemento muy importante en esta época que va a tener difusión para todo el mundo, que son las aleluyas. No sé si han oído hablar de los pliegos de cordel que surgen en el siglo XVII y tienen la gran explosión en el siglo XVIII, pero que conocen el verdadero auge en el siglo XIX. Empiezan a publicarse fundamentalmente a partir de 1830 en Barcelona, en un editor que se llama Marés, que luego se traslada a Madrid y empieza a producir masivamente aleluyas. No aleluyas de Espartero, aleluyas en general. Se hacían aleluyas de novelas como Robinson Crusoe o como El Conde de Montecristo, o temas de historia de España. Y un tema muy recurrente es enseñar a todos los ámbitos de la población quién era Espartero. Era una cosa muy sencilla porque esto llegaba a todo el mundo. Ya digo que era muy barato, los padrinos se lo regalaban a sus ahijados, a los niños se les compraba porque luego lo podían recortar y jugar con ellos como cromos. Eran el Cristiano Ronaldo y Messi de la época, yo me cambio uno contigo, y realmente eran muy ilustrativos de la fama que tenía él y de la difusión que tenía a todos los niveles. Gracias a esto, mucha gente pudo conocer cómo era Espartero. Nosotros ahora tenemos un acceso ilimitado a la imagen, pero entonces hay que pensar en el poco acceso general que hasta este momento se había tenido. Y hay miles de ellas. Se publican desde 1840 y las últimas se hacen en 1930, nada menos. Y aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, otras dos. Y como la de la derecha es mía, pues les voy a enseñar exactamente cómo eran esas viñetas. Bueno, lo vamos a hacer un poco rápido. Espartero, el primero. Su frente demuestra gloria y es duque de la Victoria. Y ahí aparece Granatula. Desde niño placentero se prepara a ser guerrero, haciendo alusión a que era hijo de un carretero de Granátula. Apenas llega a ser mozo, se hace soldado con gozo. Eran ripios que encajaban muy bien en la forma que se tenía de dar a conocer esto. De hecho, las aleluyas muy a menudo se utilizaban en los colegios para enseñar a leer a los niños que con la imagen tenían un más fácil acceso a la imagen del héroe. Héroe que dice que al que se opone a su espada le pasa de una estocada. Siendo por su arrojo herido, Espartero fue, seguramente lo saben ya, herido hasta en 8 ocasiones en sus muchas correrías por los campos de batalla,
y en camillas conducido. Por cumplir bien su deber es nombrado brigadier. En definitiva, son todo alusiones a etapas, a hechos concretos de su vida que van a hacer que la figura de Espartero pues, realmente alcance una difusión auténticamente nacional. Pero ¿cómo se convierte Espartero de hombre en mito? Porque era un hombre. En 1824, en diciembre de 1824, tenía ya 31 años, pero nadie le conocía. Se encontraba entonces en el puerto francés de Bayona y se estaba preparando para volver a Perú, a las guerras de emancipación, y entonces se le emite un pasaporte. Y en ese pasaporte figura la descripción de este hombre en ese año, 1824. Y dice, hombre, de unos 58 metros de altura. O sea, era más bien bajito. Bueno, para la época era terciadito, vamos a decir. Frente despejada, o sea, empezaba a clarear la frente. Pelo y cejas negras, con el paso del tiempo se tintaba. Se lo digo como añadido. Ojos pardos, nariz aguileña, barba recortada, boca regular y tez aceitunada. Una persona de lo más normal, no sobresalía del común de la gente de entonces. 20 años después, tiene ya 51 años, lo vemos en otro elemento que yo creo a mí me sorprendió muchísimo. Ya ha pasado evidentemente el momento en el que alcanza su máxima relevancia, en ese abrazo de Vergara, 1839, pero 5 años después ingresa Espartero como figura en el Museo de Cera de Madame Tussauds en Londres. Y se dice, fue el regente de España y va vestido con uniforme de general español, con las diversas condecoraciones conferidas a él. De soldado raso, Espartero ha accedido al puesto que hoy ocupa y la opinión pública debe juzgar si lo debe retener o no. Estamos hablando de Londres, no estamos hablando del Museo de Cera de Madrid. Y el público juzgó que tenía que seguir allí y estuvo durante 17 años su figura, Urdangarín y Marichalar han durado menos, en el Museo de Cera de Londres. Verdaderamente a mí me dejó muy sorprendido, pero es que no es que lo haya leído, he tomado la referencia. En el New York Daily Tribune del 19 de agosto de 1854 se publica un artículo sobre él, luego les diré quién es el autor, y dice sobre Espartero. Espartero es uno de esos hombres tradicionales a quienes el pueblo suele subir a hombros en los momentos de crisis sociales y de los que después, a semejanza del perverso anciano que se aferra tenazmente con las piernas al cuello de Simbad, le es difícil desembarazarse. Y luego, este mismo autor va a llegar a publicar sobre él 12 artículos en este periódico de Nueva York y dice, ¿cómo ha podido Espartero convertirse nuevamente, está hablando del periodo del bienio progresista, en el salvador de la patria y en la espada de la revolución, como ahora le llaman? Espartero se retiró tranquilamente a su finca de Logroño para cultivar berzas, lo dice él, no sé hasta qué punto lo sabía, en espera de que sonase su hora. Ni siquiera buscó la revolución, aguardó a que ésta le llamase. Hizo más que Mahoma, esperó que la montaña acudiera a él y la montaña acudió. Y dice en otro artículo, Espartero nació en Granátula de la Mancha. Ahora cuando les diga el autor se van a quedar. Y lo mismo que su célebre paisano, tiene su idea fija, la Constitución y su Dulcinea del Toboso, la reina Isabel. Y recordaba que cuando don Baldomero regresó de su exilio inglés, juró lealtad a Isabel II. Ruego a vuestra majestad que me llame cuando necesite un brazo defensor y un corazón amoroso. Eso le dijo directamente a Isabel II. Pero el autor concluye al final, jamás revolución alguna ha ofrecido un espectáculo más escandaloso por la conducta de sus hombres públicos que esta revolución emprendida en pro de la liberación del gobierno de España. De nada se han ocupado tanto los adictos a Espartero como de repartirse el botín consistente en puestos de dirección, empleos públicos, sueldos, títulos y condecoraciones. Como ven, el mito ha subido, ha bajado, luego ha vuelto a subir y ahora alguien que se llama Karl Marx, el marxista, escribió sobre Espartero en un periódico
neoyorquino en 1854. Pero van a permitir que les lea algo verdaderamente increíble. Al año siguiente de esto que escribe Marx, en un pueblo del que ahora les diré cuál fue, se celebra el 27 de febrero de 1855 un día concreto, el día de San Bartolomé. Perdón, de San Baldomero. San Baldomero es un santo francés de Lyon que no tenía culto. En España no era conocido, pero a partir de ese año se da un surgimiento de un culto a este santo porque Espartero se llama así, de segundo nombre, porque nació el día de San Baldomero. Sus padres quisieron llamarle Joaquín, pero como era el día que se celebraba San Baldomero, le pusieron de segundo nombre y él se apropió de él. Y les decía, en este pueblo, el consistorio y el batallón de la milicia han acordado empezar el día con un toque de diana del cuerpo de cornetas y tambores acompañado por un repique general de campanas. O sea, fue festivo local. A las 10 de la mañana, los miembros del ayuntamiento, acompañados por unas personas y precedidos por sus alguaciles vestidos de gala, han desfilado desde la sede del ayuntamiento hasta la iglesia, donde se ha cantado un Te Deum. Después se han dirigido al punto de encuentro de la milicia, donde los oficiales se han dirigido a la tropa con algunas maniobras. Y a continuación, con la banda a la cabeza, marcharon por la calle Mayor, cuyos balcones estaban repletos de gente, hasta el ayuntamiento, decorado con retratos de Espartero y de la reina. Y allí el alcalde ha pronunciado un discurso desde el balcón. A las 8 de la tarde, un desfile con el alcalde y el teniente de alcalde, portando los retratos de Espartero y de Isabel II, alumbrado con numerosas hachas de viento y precedidos de la música y escoltados por la milicia, ha marchado hasta la Plaza de la Constitución al toque de la marcha real, entre el estruendo de multitud de cohetes y disparos y de los aplausos y vítores de la multitud. 1855, Almadén. O sea, la imagen de Espartero, el mito de Espartero, la fama de Espartero trascendió todas las fronteras imaginables, llegó hasta el otro lado del Atlántico, llegó a toda Europa y llegó hasta el último de los rincones. La difusión de la imagen de él pasa por las aleluyas, pero también algo muy importante, por los grabados. Yo empecé a hacer recopilación de las imágenes de él y cuando llegué a 517 dije, bueno, ya no recojo más porque ya son demasiadas. Y aquí les enseño una pequeña muestra de los grabados de Espartero a partir de 1839 y hasta 1879. Verán el segundo de abajo, que está hecho en base a una fotografía y en el año de su muerte. Y los cuatro de abajo a la derecha están representados como militar a caballo. Es importante decir que Espartero nunca tuvo miedo, se puso a caballo al frente de la vanguardia en muchas batallas, y ya digo, fue herido muchas veces, y no era de esos generales que se quedaban en la retaguardia y decían, id atacando vosotros, que ya sí, eso ya iré yo. No, él se ponía el primero y atacaba en la vanguardia. Pero estos grabados todos son españoles, pero llegan también a Francia y se le representa como el nuevo Napoleón. Esto es un grabado similar a los que entonces se hacían en Francia con Géricol. Y también otros muy diferentes, también en Francia, que se le llama Duc de la Victoire de Morel, el regente del Reino de España. Y también en Inglaterra, el grabado de la izquierda es inglés, ya ven que era un buen mozo, más o menos buen mozo, se le ve más esbelto de lo que en realidad era, y el de la derecha, el del mismo año, es otro francés. Pero en España se sigue haciendo de él cuando ya ha perdido una parte del aura de militar. También tenemos al Espartero grabado como político. El Espartero grabado con su levita, con su corbata. Y el Espartero también, que va a ser objeto de críticas. También se le va a grabar a su pesar, porque hay muchas veces se le va a criticar políticamente. Ustedes saben que Espartero era el miembro más preeminente del Partido Progresista y evidentemente siempre va a tener enfrente a los moderados y a su prensa, pero también a los situados más a la izquierda, a los periódicos republicanos. Y concretamente este es un periódico barcelonés que se llama El Republicano,
critica un hecho por el que perdió gran parte de su fama, que es que se le hacía receptor de sobornos del gobierno inglés. Ahí pueden ver al un poco cheposo embajador inglés que le está poniendo encima de la mesa el dinero mientras trae un fardo de productos textiles para que sean vendidos en España sin aranceles, algo que suponía a los efectos el cierre de las industrias textiles catalanas que, como pueden ver aquí a la izquierda, pues quedaban subidas en la miseria si llegaban los productos ingleses. Y críticas verdaderamente, yo diría que llegan a las ofensas. Aquí pueden ver un grabado en el que se pone a España atacado por los ayacuchos, eran llamados así los militares que participaron en las guerras americanas de emancipación. Y aquí abajo se dice de él: con hambre desaforada, varias castas de avechuchos, pero todos ayacuchos, sin patria ni hogar ni nada, en furibunda manada. Cayeron sobre la España y no saciaron su saña, si a título de zurrón le sacan el corazón y hasta la última entraña. Es decir, los militares americanos eran los que realmente estaban acabando con la España de la época. Esto es una sátira política que está prácticamente, es equiparable a las sátiras que ya se hacían entonces sobre la dudosa moralidad de la propia reina Isabel II. Y hemos de pensar que el lobo que está mordiendo las entrañas de España tiene en el collar el apellido de Espartero. Total nada. Y esta es otra crítica durísima. A la carga, valor y coraje, desechad mujeriles flaquezas. Mr. Aston, que es el embajador inglés, lo manda Linaje, que es el señor que es el ayuda de campo de Espartero y que va dirigiendo el burro al que todo el mundo ha subido y que es la representación de España. Y el primero que va comandando el burro es Espartero. Pero luego también tenemos otra crítica, diremos que más suave y más sutil, que es la caricatura. Saben ustedes que hubo una propuesta formal a Espartero en 1870 de que fuera rey de España, Baldomero I. Y ahí lo tienen ustedes grabado como rey con la corona encima de la Constitución y con su capa de armiño y su bastón de mando. Sin embargo, a la derecha vemos la caricatura jocosa y graciosa, pero que tiene un fondo bastante importante. Se le representa como el rey de oros. Y abajo dice: viva el honrado Espartero. Abajo el rey Baldomero. Tenía que subsistir el mito de Espartero, pero había muchos que él mismo, el primero, no lo veían como Baldomero I. Realmente Baldomero I no hubiera sido un nombre, no sé, como para un rey de España. Pero hay un aspecto importantísimo que hasta ahora no habíamos visto. Ha surgido la fotografía en estos años y tenemos la suerte de que Laurent, un fotógrafo francés que viene a mediados de siglo a Madrid, va a hacer a Espartero multitud de reportajes, muchos de los cuales van a suponer nuevos grabados. Estas fotografías tenían una difusión masiva, como pueden entender, y a partir de ellas se van a hacer grabados. De hecho, el grabado que poníamos al principio surge a partir de una de estas fotografías, con todo lo que se supone. Evidentemente, este Espartero no es el de la juventud, este ya más bien talludito en los años 50. Pero se pone a Espartero militar y también al Espartero civil. Aquí lo vemos ya como un venerable anciano en otras fotografías que se utilizaban para algo muy propio de la época, que son las cartas de visita. La gente hacía visitas a otras casas y lo que se hacía para anunciarse era dar esta fotografía con sus datos detrás. De estas hay miles en muchas colecciones y realmente es muy singular la imagen del centro porque revela bastante bien la personalidad de una persona con carácter, vamos a decir. Pero llegó incluso a la fotografía del reportaje. En 1876 hay un reportaje de una bodega nueva que ha surgido en La Rioja a partir de el ayuda de campo de Espartero, que era Luciano Murrieta, luego convertido en Marqués de Murrieta. No sé si les gusta el Rioja, pero es un buen Rioja, que convenció a Espartero para que las tierras de su mujer entrasen en un negocio que él había
pergeñado por entonces, que fue traer viñas de Burdeos y empezar a producir algo que entonces todavía no se producía mucho en La Rioja, que era vino de calidad. Puede decirse de algún modo que Espartero estuvo involucrado en el surgimiento del moderno vino de Rioja. Y llegamos incluso a la última fotografía conocida de él, del año antes de su muerte, después de haber perdido a su mujer, en el que vemos a una persona ya en los últimos momentos de su vida. Tenía entonces ya 85 años. Pero lo que más conocemos de todos, seguramente por los libros de historia, más que todas estas imágenes que hemos visto, son los retratos oficiales. Uno seguramente no nos sonará mucho porque no llegó a producirse. Esto es en realidad un boceto que se conserva en el Museo del Romanticismo, que pudo haber pasado a un cuadro de mayor ambición porque representa el momento en el que Espartero jura como regente del reino, en 1839. Saben que la madre de la reina se va al exilio y que las Cortes reunidas eligen que sea un solo el regente, y en la votación sobre Agustín Argüelles gana Espartero y durante 2 años será realmente el que rija los destinos de España. Pero ya digo, esto se queda en boceto, y lo que no se queda en boceto es que en el año 41 hay una primera institución que quiere hacer un retrato oficial de Espartero. Será concretamente el Ayuntamiento de Sevilla, y se lo hará el encargo a uno de los principales artistas españoles del siglo XIX, retratistas españoles del siglo XIX más importantes, como fue Antonio María Esquivel. Es un retrato que yo diría que es el retrato oficial, y tendrá tanto éxito que al año siguiente le encargan una copia en la Diputación de Cádiz, y ese mismo año, en el año 42, se lo hace una institución importante del Estado, el Senado, que verán que le encarga un retrato más pequeño y sin brazos. Ahí aparece Espartero con algo que veremos después, la espada de Luchana. Luego les diré lo que es la espada de Luchana. Pero aquí está sin brazos. Pero nos interesa más ver ahora una imagen que yo creo que es importante resaltar qué significaba. Es un retrato oficial por antonomasia. Si ahora vemos, por ejemplo, en televisión esas noticias que dan de Kim Jong-un con sus oficiales, con sus generales, verán que son, aparte de que empiezan a aplaudir y que empiezan a vitorearle, tienen todo el pecho lleno de medallas. Hay veces que incluso yo creo que tienen medallas en las piernas, porque no les cabe en el pecho. Yo también creo que a Espartero no le cabían las condecoraciones, los reconocimientos inmensos que tenía en esa época, porque tenía tal fama en todos los niveles que era, ya digo, el factotum de todo el ejército español. Cuando murió tenía 23 grandes cruces, y aquí concretamente veremos que está rodeado de collares. En sentido descendente desde el cuello, el primero es la Orden Militar da Torre Espada de Portugal. En segundo lugar, tenemos el Toisón de Oro, que es la máxima condecoración en España. En tercer lugar, tenemos la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Y en cuarto lugar, ya prácticamente en la barriga, porque no cabe, tienen la muy distinguida Orden Británica de la Orden del Baño, la Orden del Bat. Y en la parte izquierda, apenas si la vemos porque ya digo, no le cabe en la pechera, tenemos con sus bandas terciadas las placas correspondientes a las grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz Laureada de San Fernando, y nuevamente otras 2 cruces extranjeras, como son la Orden de la Torre portuguesa, la del Baño inglesa y la Legión de Honor francesa. En definitiva, tenemos aquí la representación por antonomasia de la persona importante a todos los niveles en España. Y a partir de imágenes como esta surgen las imitaciones, las copias, las réplicas, algunas con más calidad que otras. Esta es, por ejemplo, la que encarga el Ayuntamiento de Palma. Espartero también vivió en Palma durante 2 años, a Gabriel Reynés en 1847.
Esta otra es de una colección particular de Sevilla, pero es que hay que pensar que prácticamente todos los ayuntamientos un poco importantes de España quisieron tener su retrato de Espartero y hay cientos en toda España. También en el Museo del Ejército, en 1860, la Dirección General de Remonta y Cría Caballar quiere tener una representación de alguien que ya no tenía mando realmente, como es en ese año de 1860. Y actualmente, ya digo, se conserva en el Museo del Ejército de Toledo, donde también se conserva este otro retrato que también es muy conocido porque va vestido con el uniforme de húsar de la princesa, que era algo muy resultón. Es un año un poquito anterior a esta representación de 1872. Ya ha pasado la República, ya ha pasado la monarquía de Amadeo I y ya han vuelto los Borbones. Y en ese año el Congreso de los Diputados quiere hacer una galería de todos los presidentes que ha tenido y encargan al gran retratista de ese momento, Casado de la Lisal, un retrato de Espartero, donde de nuevo figura como capitán general, en este caso con el toisón de oro, ya solo con decoraciones españolas. Y está sentado y de nuevo con el símbolo de su poder en la mano, la espada de Luchana. Vuelvo a decir, la espada de Luchana está en sus fotografías y está en todos sus retratos. Para eso hizo una acuarela preparatoria y Casado de la Lisal se lo regala, es que no se ve muy bien la firma, a la princesa de Vergara, que es la mujer de Espartero, que luego la donó al Museo del Romanticismo. Y a partir de esas imágenes, las reproducciones. Para el Museo del Ejército tenemos esta obra de Juan José Alba, bastante flojita, vamos a decir que es una interpretación más que copia de ese retrato, pero al que le hacen levantarse para parecer más alto. Realmente aquí parece que midía más de esos 1,58 del que antes hemos hablado. O este otro, bastante flojita también, que está en el Museo de Historia de Madrid. Pero hay también cuadros verdaderamente sorprendentes. En 1862, con Espartero ya retirado en Logroño, el Estado va a encargar esta obra, que realmente es muy curiosa porque hace un falso histórico, porque mete a personajes muertos junto a vivos. A la izquierda, el personaje más a la izquierda es Diego de León, que había muerto fusilado precisamente por orden de Espartero unos años antes. Y luego tenemos a Espartero, a Rafael Maroto, al general Orá, también tiene calle en Madrid, y luego, sucesivamente, debajo del brazo de la reina aparece el general Serrano, y a la derecha el general Narváez. Aparece una persona que había muerto 10 años antes, como era el general, el de la batalla de Bailén, el duque de Bailén, Castaños, y de espaldas un tío de la reina bastante conocido, el infante Francisco de Paula, que es ese niño pequeño de la representación de la familia de Carlos IV, que está retratado por Goya en 1805. Es verdaderamente curioso porque el cuadro es gigantesco, mide 4 metros de largo y actualmente está depositado por el Museo del Prado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero como se les hizo poco, dijeron, bueno, pues vamos a hacer otro a los 5 años. Y entonces encargan en el que se representa a Isabel dirigiendo una revista militar y otra vez con los generales que presuntamente la apoyaron. A la izquierda tenemos otra vez a Narváez y a Espartero, junto a Castaños, había muerto ya 15 años antes, y a la derecha tenemos a O'Donnell y a Prim. Otro cuadro que tiene un marco estupendo, mide casi 4 metros de alto y prácticamente no cabe en la sala del Museo del Romanticismo. Pero dejando a un lado la pintura, tenemos también la escultura. En las fundiciones de Trubia, José Piquer va a hacer unas pequeñas representaciones, ya digo, esto mide 17 centímetros de alto, son muy pequeñitas, pero a partir de ahí se hacen fundiciones en bronce y se van a distribuir los productos por toda España, por todos los acuartelamientos. Esto procede de un acuartelamiento y es una magnífica escultura en bronce de 1855 que actualmente se conserva en el Museo del Ejército de Toledo. Pero hay también muchas otras que son de una calidad un poquito inferior. También, en este caso, representando a su mujer, y también en el Museo del Ejército de Toledo. Pero hay muchas otras formas de representar a Espartero. Se representa un mito representando también la casa
donde muere en 1879. Eso es un grabado, el de la izquierda, de una revista donde se graba la casa, el aspecto que tenía en 1879, y creo que en la actualidad se representa así la actual casa de Espartero en Granátula. Pero claro, también tenemos fotografías y tenemos la posibilidad de conocer la casa donde vivió Espartero durante más de 26 años, que es el palacio de su mujer, actualmente el Museo de La Rioja. Esta es una fotografía del 67, pero tenemos una del año en el que muere, bastante interesante porque quieren reflejar exactamente la habitación donde desarrollaba la mayor parte de su existencia el propio general. O este grabado en el que se representa el momento en el que todo el mundo se entera de que ha muerto y se arremolina la gente a la puerta de su casa. Y Espartero se representa en grande, pero también en muy pequeño. Se representa en miniaturas como esta, que es una miniatura francesa que mide 7 centímetros, o esta otra, que es un poquito mayor y que es del Museo del Romanticismo. Y se representa también en todo tipo de soportes. En la cerámica de Manises, el propio Schubert lo recoge en su obra. Esta es una fuente en barro que está dedicada arriba al Duque de la Victoria y que se representa en el momento de jurar la Constitución de 1837 por encargo seguramente de una señora que se llama M. Gómez. Y actualmente se conserva en el Museo de Cerámica González Martí de Valencia porque es una pieza muy interesante de los alfares de Manises. Pero no es lo más importante de lo que se producía en Manises. En Manises se produce expresamente un tipo de pieza que se va a llamar el espartero. Y los esparteros eran esto. Perdón. Los caballitos de Manises reciben el nombre de la persona ahí representada. Hay cientos de ellos, tanto en museos como en colecciones privadas, con todo tipo de situaciones. Generalmente son portavelas, son palmatorias, hay veces que son simplemente decorativas, siempre son militares con la efigie de Espartero. Ya digo que son miles, hay algunas incluso simplemente bizcochadas, no pintadas, en blanco. Hay veces que se le representa como alabardero y actualmente incluso se siguen produciendo en Manises. Esto está a la venta al precio de 75 euros. Si les sobran, pueden tener un espartero en su casa. Y también, lógicamente, Espartero pudo llegar a ser una cabeza a representar en las primeras pesetas que tuvieron circulación, porque estuvo a punto de ser, si él hubiera querido, rey de España, pero no lo fue, pero sí que se representa en las medallas. Hay muchísimas medallas de él, como estas que bueno, pues hablan de Espartero, duque de la Victoria, 1855, emblema de la libertad e independencia de la patria y constante defensor de Isabel II. Se transmite a la medalla todas las virtudes del mito, del héroe, del príncipe de Vergara. En la segunda, por ejemplo, se lee al duque de la Victoria reinando Isabel II, el segundo y tercer batallón de artillería y los bomberos de la histórica ciudad de Zaragoza. Inauguración del ferrocarril a Madrid. Y ponen en la parte delantera de la moneda al duque de la Victoria. En definitiva, se quieren apropiar de la fama de la relevancia de Espartero también en las medallas, que se transmiten también a las medallas de plata y las medallas de bronce, como esta última, en la que se le hace Serenísimo señor don Baldomero Fernández Espartero, príncipe de Vergara, duque de la Victoria de Morella, conde de Luchana, vizconde de Banderas, gentil hombre de cámara, benemérito de la patria, capitán general del ejército, etcétera, etcétera. Y en el anverso, palabras de él: todo por mi patria y por la libertad. Ya no es Isabel II, por la soberanía nacional. En definitiva, algo tan importante también para tratar de la iconografía de Espartero como la figura de su mujer, la querida chiquita esa de la que hablará el próximo conferenciante y de la que hemos conocido incluso como la llamaba en la intimidad, la llamaba Chuchumeca. Es una cosa bastante dulce de dos personas que se llevaban en realidad casi 20 años, porque él ya era una persona talludita cuando se hizo marido de esta adinerada mujer de Logroño. Aquí representada en boceto
para un cuadro que ahora veremos por José de Madrazo, el gran pintor, el gran retratista del neoclasicismo español. Este es un retrato que ahora pertenece a la Comunidad de Madrid, pero no han conseguido hacerse con el cuadro definitivo que está en una colección particular y que representa ya a ella unos años antes, 7 años, antes de que, de nuevo, Antonio María Esquivel, ese al que veíamos retratando el retrato de Sevilla, haga este retrato que actualmente se conserva. Es una de las pocas cosas de Espartero que hay en el Museo de La Rioja, ya digo, en el Museo de Logroño, en su antigua casa. Pero claro, doña María Jacinta Martínez de Sicilia Santa Cruz no siempre tuvo esta cara. Y la verdad es que las fotografías nos revelan que Esquivel quizá no la conocía muy bien. Rumores. Bueno. Vamos a ver entonces otro aspecto, no les voy a dar mucha lata ya, las reliquias. Espartero llegó a tener tanta fama que la gente esperaba que se cortase el pelo para pasar a continuación a la peluquería y coger mechones de cabello para hacer dijes y poner exvotos con algo perteneciente a él. Le quitaban los botones de las guerreras para tener algo del mito. Pero nada hay que identifique más al mito como la espada. Esta es la espada de Luchana. Y dirán ustedes, es que es la espada que utilizó él en la famosa batalla del puente de Luchana. No. Es una batalla encargada a un espadero parisino. No quisieron hacer nada ni en el País Vasco ni en Toledo, donde había buenas espadas, porque es una espada de honor. Esta espada nunca estuvo en ningún campo de batalla, pero él fue representado siempre con el símbolo del poder para un militar, como es la espada. Actualmente se conserva en el Museo del Ejército de Toledo. Espadas y también la escopeta. Una escopeta también de honor, esta sí, encargado a un armero, en este caso madrileño, que en 1855 hace 3 armas únicas y esta en concreto tiene toda la caja y toda la culata decoradas con las hazañas de él y en el cañón tiene endamasquinado todas las batallas en las que participó. O sea, realmente una pieza interesantísima y que se puede ver en el Museo del Ejército de Toledo junto a este estuche con pistolas de cañones dobles comprado en Londres y que le fue regalado por la mismísima reina Victoria de Inglaterra. Más reliquias. El sombrero que llevaba en el campo de batalla y los gemelos que utilizaba. Estos sí parecen proceder de la campaña del norte. Y algo muy importante para los militares, comprado también en Londres, este botiquín de viaje que se utilizaba para las heridas de no mucha importancia y que podían ser tratadas con las 3 primeras botellas de arriba, pone poison, o sea, veneno, pero servían también para cauterizar heridas de las muchas que había en los campos de batalla. Hasta el infinito y más allá. No es una película de Pixar, es que después de muerto, Espartero también fue importante, tan importante que se le presenta muerto. No era inhabitual, hay bastantes cuadros de este tipo, pero este es el único que yo conozco de cuerpo entero y cuerpo presente, porque José Nini Tudó, que se especializó en ese tipo de obras, le retrató en el túmulo funerario poco antes de ser enterrado en Logroño. Y no fue el único. Se conservan al menos 5 cuadros de él y entre ellos esta acuarela de Ramón Padró y Pedret, que actualmente se conserva en el Museo del Ejército. Él muere y en Logroño es una auténtica manifestación de dolor de toda la ciudad y se hace una auténtica procesión desde la catedral, desde la Redonda, hasta ser enterrado junto a su mujer, que había muerto 6 meses antes y que realmente dicen que fue la causa que verdaderamente causó la muerte de él porque nunca pudo superar su pérdida. Muere, es enterrado en el cementerio civil de la ciudad, en esa lápida que ven ustedes arriba, que pone Los Príncipes de Vergara, pero de la que son trasladadas 10 años después, en 1889, coincidiendo con el 50 aniversario del abrazo de Vergara, al sitio donde actualmente están enterrados juntos Espartero y su mujer. Y están enterrados como civiles en una catedral
Es algo verdaderamente inusual. Y no solo en una catedral, están enterrados en la cabecera de la Catedral de Logroño, en este magnífico monumento que se encargó a Juan Sansó i Lengli, que es un escultor muy famoso de la época, catalán, que en 1888 traza, y aquí podemos ver la imagen final de Espartero y su mujer en ese óvalo central soportado por los ángeles. Y la leyenda fundamental, al general Espartero, pacificador de España, y a doña Jacinta Martínez de Sicilia, su esposa. Erigió la nación este monumento, se hizo por contribuciones de toda la ciudad, año de 1888. Y dirán ustedes, pues ya está, ya hemos acabado. Pues no. Porque en 1840, recién acabada la Guerra Civil, se le encarga a Felipe Pecul que haga un modelo para hacer una gran escultura ecuestre del general Espartero. Y hace una obra increíble en plata y oro, y abajo en madera de ébano. Después se le añade ese pie, que es un atlante hecha en madera de ébano, y es realmente una pieza extraordinaria que no se llevó finalmente a monumento de calle, pero sí que nos ha quedado, como pueden ver, esta obra que es una verdadera joya y que puede ser el precedente directo, volvemos al principio, a lo que todos ustedes conocen. Aquí ya no se ve tanto. Es muy fácil de distinguir. Si lleva sombrero, Espartero entrando en la capital. Perdón, si no lleva sombrero, Madrid. Y si lleva sombrero, es de Logroño. Pero es algo muy, muy curioso. La escultura de Madrid es algunos años anterior a la de Logroño, pero en Logroño ya se tenía costumbre de hacer así el caballo. Hay una parroquia en Logroño, la parroquia de Santiago, junto a la que hay una fuente muy conocida, la llaman la Fuente del Peregrino, porque todo el mundo bebe allí agua, todo el mundo que hace el Camino de Santiago, y dice la tradición que si al levantar la cabeza ves lo que tienes que ver, vas a tener un buen camino. ¿Y qué es lo que tienes que ver? Pues la fachada de la parroquia. Que sí, hombre. La fachada de la parroquia de Santiago. ¿Quién está representado en la fachada? Pues Santiago. Santiago Matamoros. No hacemos más comentarios, pero vean el tamaño del pie de Santiago Matamoros. No hay más comentarios. Volvemos a lo serio. Escultura de general Espartero. El concurso que se hace al efecto es ganado por otro escultor catalán, Pablo Gibert i Roig, que hace un vaciado en bronce que se inaugura el 31 de agosto de 1886. Han pasado muchos años, la fama de Espartero ya se ha diluido, ha muerto algunos años antes, pero todavía es lo suficientemente importante como para que se coloque en un lugar muy importante junto al Retiro y en la base figure a Espartero el pacificador, la nación agradecida, 1839. Se retrotrae al abrazo de Vergara. Se le sigue agradeciendo que acabase con una guerra que se había reproducido 2 veces más a lo largo de todo el siglo. Y en los laterales se representan relieves con la batalla del Puente de Bolueta y, nuevamente, el abrazo de Vergara. Es una escultura muy famosa y que, a partir de la cual empieza una calle muy importante de Madrid, Príncipe de Vergara, que con el paso del tiempo perdió su nombre. Durante muchos años, durante 40 años, se llamó la calle del General Mola y recuperó su nombre con la democracia. Estos son diferentes aspectos de esos grabados que ven en la base, y la escultura en realidad es una escultura muy propia de finales del siglo XIX. Hay varias más en Madrid, pero esta tiene quizá un poco el San Benito ese del atributo del caballo, pero es una buena obra escultórica que tuvo su réplica unos años después, 6 años después, porque se inaugura el 23 de septiembre del 95 en el Paseo del Espolón de Logroño, que a partir de ese momento se empieza a llamar también del Príncipe de Vergara. Esta tiene una configuración distinta abajo, solamente pone a Espartero, pero está
en el centro rodeada de una fuente en la que están en las esquinas, en la base verán que hay 2 leones dormidos y 2 despiertos, 2 que les importaba poco Espartero, que se echaron una siesta, y abajo les decía en ese círculo 14 palabras que definen a Espartero: paz, prudencia, lealtad, templanza, abnegación, patria, fortaleza, victoria, patriotismo, justicia, ley, heroísmo, Logroño y España. Y ya con esto prácticamente está todo dicho. Es una escultura que representa exactamente lo mismo, ya digo, está tomada con el mismo vaciado, con la única diferencia del sombrero en la cabeza. Y acabaríamos con la escultura ecuestre más cercana, porque está en esta provincia, y que se hace en 1991 por un escultor no catalán. Huimos ya de Cataluña para centrarnos en un escultor valdepeñero, al que se le hace un encargo que fue inaugurado el 12 de octubre de 1991 en la calle Duque de la Victoria y con una base que figuran General Espartero, Duque de la Victoria, Príncipe de Vergara, pacificador de España, y que, bueno, pues tiene un poquito de... Bueno, está bien, vamos a decir que está bien. Y en la que figuran la enseña española junto a la de la propia localidad. Creo no decir ninguna... Es la bandera de Granátula. ¿Y qué nos queda de Espartero? Nos queda en el siglo XXI alguna huella de Espartero al margen de lo que podemos ver en la calle. Pues sí, en todas las fiestas, en los gigantes y cabezudos. En Logroño, en 2021, se encarga una figura de Espartero y 2 años después, en Ramales, que se llama de la Victoria, porque allí tuvo la victoria Espartero sobre el ejército carlista, pues se encarga un cabezudo nuevo y le ponen la cabeza de Espartero. Y ojo, estos son ejemplos que luego se reproducen como símbolos también, el ejemplo del soldado representado en muchas otras localidades de España. O sea que Espartero, autor de todas esas victorias en las que siempre él declaró que ante todo y sobre todo se tenía que cumplir la voluntad nacional, sigue siendo una imagen desconocida, pero yo espero y deseo que qué necesidad había de que ustedes estuvieran aquí esta noche y que en realidad pues espero que se hayan llevado una buena imagen de la multitudinaria, masiva, amplísima y muy variada iconografía del general Espartero. Muchas gracias.